Bueno, esta cuarentena nos lleva a pensar en cosas y hacer cosas que no habíamos hecho en otras circunstancias, que no hubiéramos hecho en otras circunstancias. Y de hecho, una de las cosas que estaba pensando con el tema que estamos viendo, que es el tema de la presión, es, por ejemplo, qué pasa con la presión en los gases, ¿no? La presión en los gases, como este globo que está a presión, tiene aire a presión adentro, es un tema que vamos a tratar las clases que vienen. Pero bueno, estuve pensando justamente que una de las cosas que sobra en los cumpleaños, lamento los que estén cumpliendo años en estas fechas de tanto aislamiento, pero bueno, una de las cosas que pasa con los cumpleaños es que sobran un montón de globos. Entonces se me ocurrió inventar un pinchador de globos. ¿Está bien? Un pinchador de globos donde tengo un montón de clavos, porque todos saben que con un clavo se pinchan los globos. Entonces dije, si tengo muchos globos, lo que voy a hacer es pincharlos, pero me empezó a fallar la cosa. Entonces me dije, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, lo que está fallando era que me olvidé de considerar el tema de la presión, ¿no? Porque presión, como habíamos dicho, presión era fuerza dividido área. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo, cuanto más clavos pongo, cuanto más clavos entran en contacto con la superficie del globo, tengo área mayor. O sea, ahí más o menos lo estoy presionando sobre más o menos 20 y pico de clavos. ¿Está bien? Entonces la presión para la misma fuerza es una 20ª parte de la presión que yo hubiese hecho si sencillamente lo presionaba sobre un solo clavo. Entonces recordemos que la presión tenía que ver con la fuerza y con el área. O sea que este pinchaglobos es muy lindo, pero no sé si es muy lindo, pero totalmente ineficiente. Lo que pasa con la presión en los gases lo vamos a ver un poquito dentro de un rato y mucho más en las próximas clases. Pero una de las cosas que teníamos que mencionar era qué pasaba con las unidades. Habíamos visto que la unidad para nosotros, la unidad fundamental de presión, era el bar, el pascal. Pascal era Newton sobre metro al cuadrado. Habíamos mencionado que así como en el mundo existen un montón de unidades de longitud, por ejemplo, dependiendo en qué país uno viva, se pueden usar, lo más común puede ser los centímetros o los metros, o las yardas, o los codos, o las pulgadas, o dependiendo para la aplicación en la que esté necesitando esa unidad de longitud, o puede ser también con otras unidades, como la masa o como lo que sea. En el tema de presión también existen varias unidades. La unidad en el sistema MKS, nuestra unidad primordial va a ser esta, pero no podemos ignorar que hay otras unidades. Por ejemplo, una unidad muy usada, sobre todo en la industria de los gases a presión, por ejemplo, por ejemplo el oxígeno que viene para aplicaciones médicas o para aplicaciones industriales, o el acetileno o ese tipo de cosas, vienen con tubos a presión con justamente un medidor de presión, que ahora vamos a ver cómo se llama, que está medido en bares. Y justamente esta unidad era o sigue siendo tan común que los medidores de presión se llaman barómetros, así como los medidores de temperatura se llaman termómetros. Los medidores de
de presión se llaman barómetros. Es un vocablo de origen griego. Y el bar, un bar, esta unidad es igual a 100.000 pascales. 100.000 pascales. Entonces, ya tenemos otra unidad que también es muy usada, y sabemos cómo relacionar los pascales con los bares. Un bar son 100.000 pascales. Otra unidad que se suele usar también, por ejemplo, sobre todo en la industria automovilística, cuando uno va a ponerle aire a las cubiertas de los autos, generalmente le dice al gomero que le ponga tantas libras. ¿Está bien? O sea, libras no es una unidad de presión, pero en realidad casi nadie llama a esa unidad con propiedad, pero esa unidad es PSI, que es libra, o sea, pound per square inch. O sea, es una unidad de origen anglosajón que es libra por pulgada cuadrada. ¿Ok? Entonces, cuando uno va a la gomería y le pone aire a presión a los autos, que más o menos en los autos medianos actualmente son alrededor de 30 PSI, ¿no? El aire dentro de las ruedas de los autos, de las cubiertas, está a una presión de más o menos 30 PSI. Bueno, depende del fabricante, depende del auto, puede ser 32, puede ser 29, pero es alrededor de 30. Y se usa esta unidad, que es libra por pulgada cuadrada. ¿Qué relación hay entre PSI y bares? Bueno, esta es un poquito, la voy a escribir en rojo porque es un poquito más rebuscada. Un bar es 14,5 PSI. Vamos a ponerlo así. Un bar es igual a 14,5 PSI. Entonces ya tenemos tres unidades de presión que las vamos a usar bastante, que son, primero, la nuestra, la fundamental, el pascal. Pero como también existen bares y PSI, la relación que hay entre ellas es, un bar es 100.000 pascales. Y un bar también es el equivalente a 14,5 PSI. O sea que 14,5 PSI son 100.000 pascales. Perfecto. Otra unidad que se usa mucho es una unidad que se llama atmósfera. ¿Está bien? Esto, si quieren tomar nota, pueden tomar nota, pero lo voy a borrar. A ver, ¿qué es? Nosotros estamos en la Tierra y la Tierra está rodeada por una capa de gas al que llamamos atmósfera. ¿Está bien? La atmósfera tiene una altura de la superficie terrestre, se la considera de 10.000 metros. Entonces, si hacemos un poquito más de cerca, digamos que estos son 10.000 metros. 10.000 metros. Y se considera que todo esto hasta acá es la atmósfera. Por supuesto que no es algo rígido, sino que la atmósfera se va diluyendo de a poco y no es que a partir de los 10.000 metros de repente no hay nada y antes de los 10.000 metros de repente estaba todo. Pero en promedio se lo considera que la atmósfera mide 10.000 metros. Entonces, en esos 10.000 metros tenemos, sobre todo en la parte más baja, aire, y ese aire tiene masa, y todo lo que tiene masa tiene peso. O sea que todo ese aire que nos rodea nos está presionando. En la próxima clase vamos a ver qué pasa con la presión en los gases y en los líquidos. Pero sin duda, esa masa enorme de aire nos está presionando. El aire es muy poco denso, pero en contrapartida tenemos una masa enorme de aire por sobre nosotros. Entonces,
Una de las preguntas que me hacían la vez pasada era, pero bueno, si esa masa enorme de aire nos está presionando, ¿por qué no nos sentimos presionados? Bueno, el tema es que nosotros por dentro también tenemos aire en nuestros pulmones, tenemos líquidos en las venas, etc. Y del lado de adentro también tenemos una presión que es la misma y contrarresta a la presión atmosférica. Más allá del trabajo de los pulmones y del trabajo del corazón, tenemos una presión aproximadamente igual que la contrarresta. Entonces, una pregunta era, porque esto que ahora lo sabemos con certeza, durante mucho tiempo fue una discusión científica, si realmente existía la atmósfera, primero, si existía la atmósfera, y segundo, si esa atmósfera ejercía presión o no. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es, por ejemplo, si tuviéramos un recipiente, supongamos por ejemplo, un bidón de agua. Un bidón de agua, esos tipo Sparkling o Siemens o alguno de esos que son bien rígidos. ¿Qué pasaría si de alguna manera yo pudiera sacar todo ese aire de adentro, taparlo y ver el efecto? O sea, si yo esto lo tapo, primero le saco todo el aire, lo dejo vacío, y después lo tapo, ¿cuál sería el efecto de la presión que ejerce la atmósfera sobre ese recipiente que ahora estaría vacío? Bueno, eso es un experimento que no recomiendo que lo hagan, pero hay una manera de hacerlo y vamos a ver cuál es el efecto y cuál es el método que usamos. Puede pasar, Claudio. Si se aprende por el colegio, se aprende por el colegio. Bueno, como vemos, el efecto de la presión atmosférica es bastante grande, ¿no? Fue un poco rápido, me parece. A lo mejor convendría verlo en cámara lenta o algo por el estilo. Veamos. Bueno, entonces hemos visto que justamente la presión atmosférica es una presión bastante alta. Primero que existe la atmósfera, existe la presión atmosférica y esa presión atmosférica es una presión bastante alta para lo que nosotros en la vida cotidiana trabajamos y eso define una nueva unidad de presión, la atmósfera. Entonces, en promedio, lo que se consideró que era una atmósfera normal, se lo tomó como una nueva unidad de medida. Entonces, además de tener los pascales, los bares, los PSI, ahora tenemos una nueva unidad de presión que es la atmósfera. Una atmósfera, a veces se lo pone como ATM, atmósfera, es igual a 101.300 pascales. ¿Está bien? 101.300 pascales. ¿Está bien? Esto, recordemos que hecto significa 100. Hectómetro era 100 metros. Y por ejemplo, hectopascal sería 100 pascales. O sea que si esto lo transformo, serían 1013 hectopascales. Que es lo que es la unidad favorita para los que dan el pronóstico del tiempo. Dicen, hoy la temperatura es tanto, la humedad relativa ambiente es tanto y la presión atmosférica es tantos hectopascales. Se considera que la presión es normal justamente cuando es una atmósfera. La presión atmosférica es normal cuando es una atmósfera promedio, que son 1013 hectopascales. Cuando hay 1015 o 1016 se dice que hay presión alta y cuando hay 1010 o 1009 se dice que hay baja presión. Perfecto, entonces tenemos los pascales,
los bares, los PSI y las atmósferas. Entonces, como vimos, la presión atmosférica existe, pero hace algunos siglos, eso lo sabemos desde hace algunos siglos, o sea, antes, como ya dije, estaba en discusión si la atmósfera existía, si existía la atmósfera, ejercía presión o no. Entonces, el que hizo el experimento que dio por terminada esa discusión fue Torricelli. Les queda como tarea investigar quién era Torricelli, un italiano, que dijo lo siguiente. Torricelli dijo lo siguiente: si yo tengo un recipiente, supongamos una bañera o una palangana o lo que sea, lleno de un líquido, y por otro lado tengo un vaso largo, así un vaso bien largo, así tipo un tubo de ensayo, digamos, un tubo de ensayo largo, esto estaba lleno de un líquido y esto estaba lleno del mismo líquido, ¿no? Entonces dijo, ok, yo tengo esta bañadera, este recipiente enorme lleno de este líquido, y tengo este vaso, un vaso, ¿no? O sea, acá está cerrado, pero acá está abierto. Entonces Torricelli dijo, voy a hacer lo siguiente, voy a agarrar este vaso y lo voy a tapar, y lo voy a dar vuelta acá. Entonces, a ese vaso lo dejo acá, dado vuelta, ¿no? Dado vuelta. Totalmente lleno de líquido. Lleno de líquido y con la mano puesto acá para que este líquido no caiga. Entonces dice, lo tapo, lo doy vuelta y lo dejo acá. Ahora, la boca está para abajo. Si yo lo suelto, lo dejo agarrado acá al vaso, pero saco la mano que evitaba la caída, pueden pasar dos cosas. Si no existe la gravedad, si no existe la atmósfera, y por lo tanto no hay presión atmosférica, el nivel de este líquido va a caer y el nivel de esta bañera va a aumentar. ¿Hasta qué? Bueno, hasta que se igualen los dos niveles. Por el contrario, si existe la presión atmosférica va a estar haciendo fuerza, ejerciendo presión sobre el líquido de la bañera, pero no sobre el líquido que está acá, porque esto está adentro de un vaso. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este líquido empiece a bajar, y por lo tanto el líquido en la bañera tuviese que subir, eso en algún momento se va a detener. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica está haciendo presión justamente sobre este líquido y va a evitar que este nivel suba. Y si este nivel no sube, el líquido adentro del vaso no puede bajar. Justamente eso es lo que hizo Torricelli. Lo hizo con un líquido que es el único metal que a temperatura ambiente está líquido, que es el mercurio. El mercurio es tóxico, ahora lo sabemos, pobre Torricelli no lo sabía, y bueno, falleció bastante joven, una pena. ¿Está bien? Entonces hizo eso con mercurio, dio vuelta en un recipiente grande de mercurio, un vaso grande que tenía, y esta columna que quedó nivelada con la presión atmosférica, resultó ser de 760 milímetros. 760 milímetros. Entonces, 760 milímetros de mercurio eran nivelados por la presión atmosférica. Entonces, eso es lo que da origen a la última unidad de presión de
de la que nosotros nos vamos a ocupar, que es el milímetro de mercurio. El símbolo de mercurio es Hg y el símbolo de milímetro es mm. Entonces, 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. O sea, 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, y una atmósfera es igual a 101.300 pascales. Ahora bien, ¿se usa esta unidad, milímetros de mercurio? ¿Se sigue usando en la actualidad? Bueno, sí. Más que el milímetro de mercurio, se usa el centímetro de mercurio. Por ejemplo, cuando mi tía se va a tomar la presión arterial, ¿no? La presión arterial le da dos numeritos, ¿no? O sea, una es la presión sistólica y diastólica, ¿no? El corazón, contracción, dilatación. Sístole y diástole, búsquenlo. Le da dos numeritos. Entonces viene mi tía y dice, la presión me dio 13,9, estoy bien. O me dice, me dio 17,11, tengo presión alta. O me dio 4,9, ¿está bien? Jamás me dice qué significan esos numeritos, ¿no? Porque son dos números de presión, ¿no? Sístole y diástole, ¿no? Corazón, compresión y dilatación. Esos numeritos son centímetros de mercurio. Son centímetros de mercurio. O sea, cuando su tía le diga que tiene 9,13, significa, le pueden decir, bueno, son 9 y 13 milímetros de mercurio. Ahora, he escuchado que algunas enfermeras, ya en lugar de empezar de dar los numeritos en centímetros de mercurio, lo dan en milímetros de mercurio. Entonces, en lugar de decir 9,13, dicen 90,130. Eso ya directamente es el número de milímetros de mercurio. ¿Está bien? Entonces, con esto completamos todas las unidades que teníamos para ver. Esta es la experiencia de Torricelli. La experiencia de Torricelli. Ahora que en la próxima clase que empezamos a ver qué pasa con la presión en los líquidos, vamos a ver cuánto sentido tenía lo que hizo Torricelli, que pobre se murió joven por manipular mercurio. Bueno, seguimos la próxima.